edifique, que te ayude, que te fortalezca. Y sé que la Biblia, al ser viva y eficaz, siempre es de bendición escucharla. Porque es espiritual, porque es de Dios, porque Dios la inspiró. Así que, pues vamos a ir a la enseñanza. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1. Estemos orando, hermanos, por la escuelita bíblica que ya está en los preparativos, se está organizando varias cosas y bueno, que Dios nos ayude en este bonito evento, el cual siempre es de mucha bendición. Así que estemos orando todos, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice así la palabra de nuestro buen Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver. Amoroso y buen Dios, te damos gracias. Gracias por la bonita oportunidad, ocasión que nos das de como iglesia local, Señor, el congregarnos, el reunirnos para glorificar tu nombre, Señor, para exaltarte. Sabemos, Padre Celestial, que eres digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza, Señor. Y gracias, Señor, porque amor nos permite que estemos aquí. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu amor, que tu palabra sea de bendición y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a escucharte, a guardarla y sobre todo a aplicarla. Bendice nuestras vidas, fortalécenos en todo, Señor. Y también te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, que te fallamos y de muchas formas, Señor. Perdónanos, límpianos de nuestra maldad y permítenos estar con un corazón limpio delante de ti. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas y sé que nos atiendes a las peticiones, a la oración. Bendícenos en todo y que esta enseñanza, Señor, sea de bendición a tu iglesia. Quédate con todos nosotros, úsame, te lo pido en el nombre de Jesús. Dice el verso 1, por favor. Dios habiendo hablado muchas, ¿qué? Dios habiendo hablado muchas veces, no solo ha hablado demasiado, no solo ha hablado mucho el Señor, sino ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Ha hablado nuestro Dios en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es interesante, el tema es, Dios sigue hablando y la palabra aquí, hablar, de una palabra griega, la leo, quiere decir que Dios ha hablado, Dios ha pronunciado sus palabras, Dios ha anunciado su mensaje, se ha dado a conocer, ha contado, ha dicho, ha emitido, ha expresado, ha predicado. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Dios habiendo hablado muchas veces. Siempre ahí el ser humano hay veces se pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, si Dios hablara, si Dios actuara. Y bueno, vemos en la Biblia que desde la creación del ser humano, Dios le ha hablado al ser humano. De muchas formas y de muchas maneras. De palabras de quién o la voz de quién por primera vez escuchó a Adán. Las palabras de Dios. Las palabras de Dios fueron las primeras palabras que escuchó Adán. Las primeras palabras que escuchó Eva fueron las de Dios. Dios ha hablado desde siempre, desde la creación del ser humano le ha hablado, le ha expresado, le ha comunicado, se ha dejado
ver, se ha mostrado quién es Él. ¿Seguirá hablando Dios hoy? Sigue hablando. Dios nunca ha abandonado al hombre, y aunque se dice y se cree que hubo 400 años de silencio donde desde el último profeta hasta Juan el Bautista, donde no hubo palabra de Dios a ningún profeta, bueno, el Señor siempre ha hablado, la palabra ya estaba, la ley ya estaba, la voluntad de Dios ya estaba. Dios siempre en cada generación le ha hablado al ser humano. No ha quedado el ser humano a la deriva, al abandono. Siempre ha estado Dios ahí, hablándole de una manera, de otra, de muchas formas, de muchas formas. ¿De qué manera? Sabes, antes de ser cristiano, yo sé que Dios ya te había hablado. Ya te había dicho, hey, aquí estoy. A través de algo que pasó en tu vida antes de ser cristiano, por medio de alguna persona, por medio de algún accidente, por medio de algún peligro, por medio de alguna necesidad, Dios te estaba hablando. Dios siempre nos ha estado hablando. Y eso es algo que el ser humano debe de saber, que nunca ha estado solo, que nunca ha estado al abandono ni a la deriva. Y vamos a ver, por favor, algunos ejemplos. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Dios habiendo hablado muchas veces. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice la palabra, tomó pues ¿quién? Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios dice, y mandó Jehová Dios a quién? Al hombre, diciendo, ahí está Dios. Y me gusta esta parte porque Dios hablaba con el hombre antes de pecar. De hecho, hablaba él con el hombre, dialogaba con el hombre, se expresaban. Era una conversación muy estrecha. Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que hablaba a Dios, dialogaba a Dios, expresaba a Dios. Y qué bonito de saber que Dios no solo creó al hombre y lo formó y lo puso ahí a la deriva, no, le da un mandamiento, responsabilidad. Y dialogaban, platicaban. Y era bonito, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos mandamientos, cuántas indicaciones, cuántas responsabilidades Dios te ha dado a ti? Muchas, muchas. Así que lo interesante aquí es que no solo Dios le habló al ser humano cuando las cosas estaban bien, no solo le habló cuando no había pecado, no solo le hablaba cuando era recto, no solo le hablaba cuando fue íntegro, no solo le hablaba cuando no había maldad en su corazón, no. Por eso Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, no solo Dios se limitó a hablar de una manera en la condición del hombre u otra, vemos aquí que él expresaba, dialogaba, y no solo eso, sino que también le habló cuando pecó. También le habló cuando estaba muerto, cuando estaba separado de Dios, cuando estaba alejado de Dios, distante de Dios, escondiéndose de la presencia de Dios, cubriendo su vergüenza. Y yo no sé cómo vengas hoy en esta mañana creyendo que quizá el pecado que has hecho, la maldad que has hecho, ya no eres digna de Dios, y tengas razón, tienes razón. Mas sin embargo, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios no solo le habló al hombre cuando las cosas estaban bien.
sino cuando las cosas estaban desordenadas, en tinieblas, vacías. Y quizá vengas hoy con un corazón desordenado, con una vida en tinieblas, con una vida vacía, en la que quizá no le encuentres sentido ya a la vida. Pero quiero expresarte algo: Dios te sigue hablando, sea cual sea tu condición. El ser humano, vemos aquí en la vida de Adán, Dios le da indicaciones y lo busca. Y ahí estaba la voz de Dios. Vamos al capítulo 3. ¿Qué sucede? En el capítulo 3, verso 8. Bueno, vamos a analizarlo un poquito más atrás. En el verso 6, ahorita voy al 8. Verso 6. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Desobedecieron a Dios, desatendieron la voz de Dios. No cumplieron con tal responsabilidad, con tal mandamiento de no comer del árbol del cual Dios dijo: no coman de ese fruto. Aun cuando fallaron, aun cuando pecaron contra Dios, verso 8. Verso 8, ahí estaba Dios otra vez. Ahí está Dios en tu vida otra vez. Y hoy te sigue hablando Dios otra vez. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Que a pesar de que el ser humano muchas veces le falla a Dios, aún sabiendo lo que está bien y lo que está mal, ahí está Dios hablando. No sé cómo hayas venido hoy, pero quizás estés como Adán. Que le hayas fallado a Dios en algo en tu vida. Le hayas fallado a tus hijos. Le hayas fallado a tu esposo. Le hayas fallado a tu esposa. Le hayas fallado a tu compañero de trabajo, a tu hermano, a tu hermana, a tu pastor. Le hayas fallado a quien le hayas fallado. Ahí está Dios. ¿Y cómo era? Se oyó la voz de Jehová. Y que se paseaba en el huerto. Se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová. No tiene pretexto el ser humano. Que diga: Dios nunca me habló, Dios nunca me llamó, yo nunca he escuchado la voz de Dios. No, sí la has escuchado. El problema es cuando nuestro corazón está apartado de Dios y ya está muerto espiritualmente. Naturalmente hace lo que hace Adán: se esconde de la presencia de Dios. Adán se escondió entre los árboles del huerto, y el ser humano se sigue refugiando detrás de muchas excusas, pretextos, trabajo, personas, pecado, acciones, cosas. Se sigue refugiando y no queriendo de dar la cara a Dios, pero Dios te sigue hablando. De donde quiera que el hombre se encuentre escondido, en cualquier escondrijo, incluso aquellos que están en la oscuridad, incluso aquellos que están encerrados cometiendo tanta maldad, haciéndole daño a la gente, quizá apartados en algún lugar, no sé, torturando gente, sacando órganos, afectando, aún ahí, aún en el escondrijo que quieras pensar que Dios no te observa, aún ahí Dios se escucha.
¿De qué manera? Quizá en un clamor diciendo, no me hagas daño. ¿Escuchas la voz de Dios? Sí, escucha. Y oyeron la voz de Jehová. No hay escondrijo donde la voz de Dios no penetre. Maravillosamente tenemos la Biblia traducida a todos los idiomas y por la palabra no se va a parar. La Biblia se sigue transmitiendo, se sigue compartiendo. La tenemos en audio, la tenemos escrita, dramatizada, para niños, y la tenemos en todo. Y oyeron la voz, y el ser humano se esconde. Así que el problema no es que no se escuche la voz de Dios. El problema es que el ser humano se esconde al escuchar la voz de Dios. Ese es el problema. En el verso que sigue, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Alguien está interesado en saber dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acabas de hacer o qué piensas hacer? ¿Dónde estás tú? ¿En dónde estás parado en cuanto a tu relación con Dios? Dios hablándole al pecador. Dios hablándole a aquel que desobedeció. Dios hablándole a aquel que no quiso tomar en cuenta a Dios. No creas, hermanos, que cuando veo esto, la persona más pecadora, va a escuchar la voz de Dios. Verso que sigue. Y él respondió, ¿oí qué? Oí tu voz. El problema es este, y me gusta esto. Hay una ola en la que yo no estoy de acuerdo, debido a las pensaciones, que una persona muerta no puede buscar. Nosotros creemos en el libre albedrío y no creemos que Dios ya tiene a sus escogidos. ¿Cómo es que el ser humano muerto como Adán escuchó quién era Dios? Detectó la voz de Dios. El hombre no se hizo un animal. Dios le dejó la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Clavó sus leyes en el corazón, según Romanos 2:14. Y no tiene cómo justificarse delante de Dios en decir, yo no supe que lo que hacía estaba mal, aún sin conocer a Dios. El ser humano, naturalmente, Dios le ha colocado la conciencia para que busque a Dios. Y Adán, aún en esa muerte, él detectó, y saben, escuchó la voz de Dios, conoció la voz de Dios, huyó de la voz de Dios, y sí la conocí. La gente sí sabe dónde buscar a Dios, pero no lo hace. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo y me escondí. Verso que sigue. ¿Me pueden por favor apoyar con el verso? Todo dice. ¿Has comido? ¿Qué dice Adán? Vamos al verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ¿por qué? Por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo sabía quién era Dios? ¿Cómo sabía que Dios mismo le había dado por compañera? Él sabía. Él sabe, el ser humano sabe, y de hecho la Biblia lo expresa, que no vienen a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano conoce que hay un ser supremo, santo, puro, sin mancha, lo sabe. Que se rehúsa a buscar a Dios es porque conoce también su pecado, su maldad, y eso lo dice Juan 3, del 18 en adelante. No vienen a la luz, ¿por qué? Para que sus obras no sean reprendidas.
Así que sí conoce la voz. Y ahí Adán escuchó y saben, me gusta lo que sigue porque Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero no solo le ha hablado al hombre. El mundo cree que Dios es un Dios machista, no, mas sin embargo, también habló con la mujer, le dio un tiempo, un espacio, le prestó atención y habló con ella. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Veamos de qué forma. El verso que sigue. Entonces Jehová Dios dijo ¿a quién? A la mujer. Ahí está Dios, hablándole a la mujer, expresando, dialogando con la mujer. No tiene excusa ni el hombre ni la mujer delante de Dios, que Dios nunca ha hablado. Y ahí vemos a un Dios que desde ahí vemos que no hace excepción de personas. Dios se ha comunicado. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero la mujer, al igual que el hombre, contestando, justificándose de su pecado, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Hablándole Dios a Adán y a Eva, estando muertos, estando separados, estando distantes, desnudos, en vergüenza, con miedo. Sí, Dios le ha hablado al ser humano. El estándar del corazón entre un hombre y la mujer es el mismo. Por eso vemos aquí que no hay forma de que el ser humano que diga, Dios le habla al hombre, pero a la mujer no le habla. No, sí, también le habla. Y también le da la oportunidad de que se vuelva ahí. A todos, a todos. De esa manera hablaba, forma audible en aquel tiempo. Veamos otro ejemplo en Génesis capítulo 4, verso 6. Es un ejemplo igual. Entonces Jehová dijo ¿a quién? A Caín, hermano de Abel. Le está hablando. Le está hablando, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante, Caín? Verso que sigue. Si bien hicieres, escuche bien lo que está diciendo el Señor. No le va a pedir a una persona que haga el bien si no tiene la capacidad de hacerlo. Si bien hicieres, Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. El ser humano, aunque pecó contra Dios, tenía la oportunidad de volverse a Dios y hacer el bien. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te señorearás de él. Dios hablándole al hombre, a Caín. Un personaje que vemos en la Biblia que tuvo odio por su hermano, por la ofrenda que le brindó a Dios y terminó matando a su hermano. Y ahí estaba Dios hablándole. Hey, ¿por qué ha caído tu semblante? Lo está advirtiendo. ¿Qué piensas hacer? Otro ejemplo de lo que Dios hace y cómo es que Dios sigue hablando y ha hablado. La gente, y eso puede suceder y sucede también en las escuelas. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué es que en el diluvio únicamente se salvó Noé y su familia? Si Dios es amor, hubiera salvado a los demás. Quiero que hoy te lleves algo de la Biblia, cómo es el gran amor de Dios. Génesis, por favor, capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová, ¿a quién? A Noé. Entendemos ya, la mayoría sabemos que Noé fue quien construyó el arca y dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto como justo delante de mí en esta generación. En esta generación. Y ahora vamos a ver cómo era la generación. Capítulo 6, por favor, verso 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha. Era mucha. La maldad, la perversidad del ser humano era mucha. ¿En donde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Dios no solo se queda con eso. Dios vio algo diferente en Noé, que sí le tomó en cuenta en su corazón, que sí creyó en Dios, que sí le creía a Dios. Mas sin embargo observamos algo, la generación en la que vivía Noé era malvada, demasiada malvada, perversa. De hecho, el libro de Romanos, el capítulo 1, te describe la maldad, te la describe, y había tanta maldad. Pero aún sabiendo Dios de la maldad, de todo lo que había en su corazón, y que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, hay algo interesante en esto. Vamos a la segunda carta de Pedro, y ahorita regresamos a Génesis 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y miren qué dice la palabra. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé. Ojo aquí. Guardó a Noé, pregonero ¿de qué? ¿Saben qué significa pregonero? Pregonero significa de una palabra griega, kerus, heraldo. Y heraldo tiene que ver con una persona que comunica un mensaje, difunde un mensaje, publica un mensaje, expresa un mensaje, anuncia un mensaje. Es decir, que la generación mala y perversa en la que vivió Noé tuvo la oportunidad de parte de Dios de arrepentirse, porque Noé estuvo predicando, enseñando, compartiendo el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué veo aquí? Amor y misericordia. Heraldo estuvo anunciando el mensaje del Señor, lo anunció, lo compartió, advirtió, llamó al arrepentimiento. Pero ¿qué pasó con la generación? No lo escucharon, no le tomaron interés. Fue ignorado, fue despreciado en su mensaje. ¿De qué me habla esto? ¿Cómo es que Dios vio a Noé y aún vio la maldad de la generación que estaba a su alrededor, pero no tomó la decisión? Sí, de una vez, no, les mandó un mensaje. Hoy en día el mundo sigue escuchando un mensaje de Dios. El evangelio del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Dios sigue hablando. Dios sigue comunicando, sigue mandando obreros a que anuncien su mensaje. No habrá excusa, hermanos, no habrá excusa cuando Cristo venga y digan, yo nunca escuché. No, Dios, al igual que en el tiempo de Noé, ha mandado heraldos, personas que publican, que anuncian, que comparten, que predican, que enseñan la palabra de Dios. Qué grande el amor de Dios. Pues aún sabiendo cómo era la generación, aún sabiendo cómo era el corazón del ser humano, el pensamiento de continuo solamente en mal, en perversidad, en impiedad, en iniquidad, aún así les mandan, anúncienles. No quiero que nadie, un día, hermano, lo vamos a ver más adelante, un día buenos y malos, estaremos de rodillas delante del Señor. Y no habrá quien diga, yo no supe ni escuché tu voz. Pues Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy en este tiempo sigue hablando al ser humano. Así que vemos aquí en la vida de esta mala generación, que Dios les estuvo hablando por medio de Noé,
Ahora, el mensaje no solo era, fíjense cómo era Dios. No solo les manda un mensaje, sino que para prueba de ello, manda construir un arca tan grande, tan enorme, y Noé trabajando, Noé construyendo, para que el ser humano entendiera que iba a venir un diluvio, y no lo creyeron. No lo creyeron. No solo no creyeron el mensaje, no creyeron al ver todo lo que estaba haciendo Noé. Sigue hablando, vamos a Génesis 6:6. Dios hablándole a gente malvada, gente pecadora, gente que está alejada de Él. Por eso no habrá excusa, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, que quiere decir borrar, destruir, deshacer, exterminar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho su gran maldad. No quisieron arrepentirse. No quisieron apartarse. No quisieron alejarse. No tendrá excusa el ser humano. No habrá manera de que diga, no, yo nunca escuché. Era mi abuelita la que escuchaba, iba a la iglesia. Todos. Así que, hermanos, vamos a ver otro ejemplo también de cómo Dios hablaba, no solo de forma audible, sino que también hablaba por medio de ¿qué? Por medio de sueños. Génesis 37. Génesis 37, por favor, verso 5. También habló por medio de los sueños a José. Y soñó José un sueño. Este sueño venía y vino de parte de Dios. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso que sigue. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Y señorearás sobre nosotros? ¿Y qué hicieron? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus. Vemos en la Biblia, pasaron aproximadamente 22 años y hubo una gran hambre en la tierra y todo se agotó en la tierra de Canaán, donde se encontraban los hermanos de José. Y años después vemos a los hermanos de José llegando a Egipto, humillándose ante José, quien estaba en segundo mando con el faraón, y se cumple el sueño. ¿Esto quién se lo dio a José? Dios se lo dio. Dios hablaba por medio de las cosas que iban a acontecer, de las cosas que iban a pasar. Eso fue, ese bello sueño que le dio a José, yo creo que fue lo que llevó a José a esperar con paciencia. A esperar con paciencia. Te invito también, quizá hoy digas, hay una promesa de que Cristo viene, no viene, valdrá la pena seguir aquí, valdrá la pena seguir en la iglesia, valdrá la pena seguir sirviendo, valdrá la pena seguir honrándolo, cantándole. ¿Sabes algo? Seguir a Dios sí vale la pena. Porque cada palabra, cada promesa se va a cumplir. La palabra de Dios se cumple. Y en la vida de José, el sueño que Dios le puso en su tiempo y en la forma del Señor se cumplieron. Y quizá ya andas como desanimado, ya no voy a la iglesia, ya no voy, le voy a decir al pastor, ¿saben qué? Ya no voy a servir. La palabra de Dios se cumple, así que sé paciente, sé paciente. En los últimos días, algunos van a estar
se van a apartar del Señor, van a andar en el pecado, dándole deleite a la carne, a los ojos y a muchas otras cosas. Pero recuerda, ¿no valdrá la pena? Sí vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque vemos que el Señor es fiel en sus promesas. Vale la pena porque sabemos que no hay otro mejor camino que el de Él. Vale la pena. Le habló por medio de sueños. Eso sostenía a José. ¿Qué te sostiene a ti? Yo no sé, pero a mí me sostiene. Hay promesas de Dios que se van a cumplir. Quizás las cosas vayan en mi vida, tenga problemas, en tu vida tengas problemas, pero vale la pena permanecer en Dios. No te alejes, que Dios te ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. No te alejes. Noé quizá pudo haber dicho, ya tardó 10 años, 15 años, más años, pero Noé permaneció fiel. José permaneció fiel, sabiendo de que la voz de Dios, la forma de hablar de Dios se iba a cumplir. Otro ejemplo que vemos en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, de cómo es que Dios le habló a Moisés. Una forma, una teofanía por medio de una zarza. Y lo veíamos hace 8 días, Éxodo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Este se refiere a Dios, lo veíamos hace 8 días, en una llama de ¿qué? De fuego. En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de ¿dónde? De la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿De qué forma le hablaba Dios? ¿De qué forma habló Dios? De muchas maneras, de muchas formas, por medio de una zarza. Sí, ahí estaba ardiendo, de ahí sale la voz de Dios. Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y yo sé que Dios te está hablando y Dios te va a seguir hablando. No sé cómo le vayas a responder a Dios. Heme aquí, Dios, puede ser. Sería bonito. Así que vemos a Moisés hablando con Dios y era una zarza. Dios, una teofanía. De esa manera Dios se habló. Se manifestó a la vida de Moisés. Veamos ahora cómo se manifestó en la vida del profeta Daniel, capítulo 7, verso 1. No solo era su voz audible, no solo era por medio de sueños, no solo era por medio de teofanías, sino que también por medio de visiones. Daniel, el profeta, verso 1 dice, Jehová dijo a Moisés, Daniel, por favor, 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, ¿qué? Un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal de él. Sueños y visiones, de esa manera Dios se revelaba, de esa manera Dios se manifestaba, de esa manera Dios comunicaba un mensaje, de esa manera Dios manifestaba su voluntad para con el hombre. En algunos casos en la Biblia vemos que fueron sueños, teofanías, visiones de forma audible. Y Daniel, sabiendo que era Dios, inmediatamente escribe lo principal del asunto, porque él estaba convencido que era Dios quien se lo había mostrado. De esa manera Dios le hablaba. Por eso Hebreos es claro de comprenderlo. Sí, ciertamente Dios habló de muchas formas. Veamos también otro caso en la vida de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. En su momento expliqué que era la visión. Ezequiel 7:1 dice, y en el primer año de Belsasar, Ezequiel, por favor, capítulo 1.
verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, está hablando el profeta Ezequiel, los cielos se abrieron y vi, ¿qué vio? Visiones de Dios. Él vio, él observó, es mejor que Cinemex, la falta, observó algo de parte de Dios. En 3 días habrá sido algo así, ¿no? Qué bonito. De esa manera Dios se manifestaba en visiones de Dios. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él entendió que era Dios hablando, comunicando, expresándose, anunciando algo. Por eso la palabra cuando dice que habló de muchas veces y muchas maneras, desde luego vemos en la Biblia que así fue. No solo eso, se manifestó su mensaje por medio de algunos ángeles también. Pero hay algo interesante. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Dios le sigue hablando a la humanidad por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con el Hijo? Y vamos a ver un poquito. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Verso 29. Está hablando el Señor Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso que sigue. Yo y el Padre uno somos. Se presenta como Dios. Verso que sigue. Entonces los judíos volvieron a tomar ¿qué? Piedras para apedrearle porque no le creyeron al Hijo. Por medio del Hijo Dios ha comunicado su mensaje, pero ¿qué pasaba? ¿Qué sucedió con los judíos? No le creyeron, rehusaron al creer en Él, lo ignoraron, lo despreciaron, querían apedrearle. ¿Ha sido diferente hoy en día? Verso que sigue. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras. Jesús vino a manifestar las obras de su Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrea? ¿Por cuál? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, ¿te haces qué? Te haces Dios. Ojo aquí, te haces Dios. Jesús se presenta como Dios. Ahora veamos qué dice Juan 1:14. Te haces Dios, y ese es el problema de la humanidad, que no cree que Jesús es Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que hizo el Señor Jesús es una forma de comunicarte que Él es Dios. Y hay un pasaje demasiado hermoso, uno de mis favoritos, Juan 20. Juan 20, verso 30. Y aquí está. ¿Por qué se cumple ahora, en estos posteros días, hablado por medio del Hijo? ¿Por qué por medio del Hijo? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito. ¿Para qué se han escrito? ¿Para qué se escribió lo que Jesús hizo?
Porque se escribió lo que el Señor manifestó para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿En qué? En su nombre. El Señor sigue hablando. El Señor sigue comunicando su mensaje. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le sigue hablando a buenos y a no tan buenos. Que de hecho buenos no hay nadie. Solo Dios. Amén. Dios te sigue hablando. Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, por favor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay manera de que el hombre se salve si no es por medio de la fe en Jesús. No hay forma, no hay manera. La única manera, la única forma es creyendo en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Jesús es el arca en la cual puedes salvarte, sea cual sea tu pecado, tu maldad. Si hoy te arrepientes y lo invitas a tu corazón como tu Salvador personal, Él puede salvarte y darte el perdón de tus pecados. Pero el punto es, ¿vas a escuchar la voz de Dios? ¿Le crees al Señor? Juan 11:25. Dios sigue hablando. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Dónde está la clave de la salvación? Analiza este pasaje. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, mira. Dios sigue hablándole a la humanidad. Que crean, que se arrepientan de todo su pecado y de toda su maldad. Dios sigue manifestándose ahora. Vamos a Juan 5:39 y con eso cerramos. ¿De qué manera puedes conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, las obras de Dios, los atributos de Dios? Jesús dijo, escudriñad. Y si tú tienes dudas de que Jesús no te puede salvar, y si tú tienes dudas que Jesús no es el camino, no es la verdad, yo te invito a que hagas lo siguiente. Que te compres una bella Biblia y que usted la lea, y si puede empezar a leer el Evangelio de Juan, sería maravilloso. Para que salgas de la duda tú. Sal de este lugar creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y que quizá no me estás creyendo porque quizá tengas cierto duda, pero ¿por qué no tú la buscas? La verdad, ve a la Biblia. Aviéntate una oración antes y dile, Dios, quiero que me muestres si la iglesia donde estoy asistiendo, bautista, es la verdadera, y si la que predica, la que anuncia la palabra de Dios, tu mensaje, y si algo te dice que estamos mal en lo que estamos compartiendo, busca un lugar donde se te hable la Biblia, pero no te quedes con eso. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú tienes duda lo que alguien le está predicando, busca estudiar tu Biblia. Ahí tienes una Biblia, ábrela en el Evangelio según San Juan. Te van a aparecer 7 milagros hermosos que creo que si después de haber leído Juan no crees en Cristo, Juan dijo, con eso son suficientes para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que Dios sigue hablando hoy.
Y lo sigue haciendo por medio de su palabra, por medio de predicadores, por medio de muchas formas, pero sobre todo por medio de su palabra. Amén. Hermano, espero en Dios que esto te abra el entendimiento en cuanto a que Dios siga hablando. Y has venido hoy, ¿sabes? Si tú abres la Biblia, Dios te va a estar hablando. La oración tiene que ver con que tú hables con Dios, pero si Dios quiere que te hable, vea la Biblia y deja que Dios abre tu corazón para que puedas comprender lo que la Biblia enseña. No hay otra manera mejor a que tú leas la Biblia y la escudriñes y la estudies. Espero que esta enseñanza te sea de bendición y que sobre todo, si hoy has venido creyendo que tu maldad te ha separado tanto de Dios, y si hoy te arrepientes, como lo vemos en Dios, que le dio la oportunidad a Adán, a Eva, que le dio la oportunidad también a aquella mala generación en el tiempo de Noé, es el mismo Dios que hoy te puede dar la oportunidad a ti. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y aunque, Señor, somos desobedientes, Señor, usted no deja de estar hablando. Siempre nos hablas, siempre anuncias tu mensaje. Te presentas, Señor, de muchas formas. Y gracias, Señor, porque en el día a día podemos ver cómo de forma amorosa nos estás hablando, nos estás exhortando, nos estás redarguyendo, nos estás corrigiendo, nos estás aconsejando, nos estás consolando, nos estás animando, Señor. Gracias, porque no podemos decir, no escuchamos, o no vemos, o no presenciamos, o no oímos la voz de Dios. La voz de Dios siempre ha estado. Y yo no sé cómo hayas venido hoy, pero sea cual sea la condición de tu corazón, si hoy reconoces que eres pecador y te arrepientes de todo tu pecado y hoy le dices a Cristo, el Señor, Señor, yo reconozco que tú eres Dios y que me puedes perdonar, me puedes salvar, me puedes dar vida eterna. Hoy Dios te puede perdonar por medio de la fe en su amado Hijo, quien derramó su sangre preciosa para limpiar el pecado de todo aquel que se arrepiente. Cristo te sigue esperando. No hay manera de ir al cielo, no hay manera de ser salvo, no hay forma de ser perdonado si no es por la fe en Cristo Jesús. Y si tienes duda de esto, empieza a leer tu Biblia, empieza a escudriñar tu Biblia. Y no dejes, quizás si tienes dudas de lo que la gente te expone, ve tú y estúdiala. Y date cuenta del mensaje que Dios tiene para ti. Me gustaría orar por aquella persona que aún no haya hecho profesión de fe, que no le haya entregado su vida a Cristo. Lo único que quiero que sepas que Adán, después de haber pecado, escuchó la voz de Dios. El problema de Adán es que se escondió. Él sabía que Dios le había hablado, pero se escondió. Yo no sé cuál va a ser tu actitud, pero me gustaría que en vez de esconderte, le digas al Señor, he pecado contra ti, Señor. He cometido un pecado y maldad, y me arrepiento de mi pecado. Límpiame, Señor. Lávame. He visto que la generación de Noé era mala y perversa. Y aún con todo esto, le enviaste a Noé como un heraldo para anunciarles la salvación. ¿Habrá alguien en esta bonita mañana que diga, yo quiero ser perdonado? Levanta tu mano. Quiero guiarte en una oración. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito a Jesús? Dios conoce mi corazón, conoce mi maldad. Hay cosas que tengo guardadas que nadie sabe, pero he entendido que Dios conoce todo lo que he hecho. ¿Habrá alguien más aquí? Levanta tu mano, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga allá atrás. Puedes bajar la mano. ¿Habrá alguien más? Las manos levantadas, díganle al Señor, Dios, y de forma audible, Dios, reconozco que soy pecador.
Reconozco que mi corazón es malo. Reconozco que he vivido lejos de ti, apartado de hacer tu voluntad, distante de tu presencia, escondiéndome muchas veces en excusas y pretextos cuando escucho la voz de tu presencia, Señor. Pero hoy he entendido, Señor, que sigues enviando tu mensaje, que sigues hablando para proceder al arrepentimiento. Yo reconozco mi pecado delante de ti y mi maldad, Señor. Y te pido por favor que me perdones, que me limpies de mi maldad, que me perdones de mi pecado, que me laves más y más, Señor. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito y te acepto como mi Salvador y Señor personal. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre preciosa, que es la que me limpia y purifica mi alma. Bendice, Señor, a cada mano levantada, tú sabes y conoces los corazones, Señor. Y gracias porque sigues dando la oportunidad al arrepentimiento. Y porque tus brazos siguen siendo tan fuertes para seguir llevando almas a tu reino, Señor. Bendice a tu iglesia. Me gustaría orar por ti, iglesia, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos aliente, para que si en algo le hemos fallado al Señor, Dios nos restaure, Dios nos levante, para que podamos agradarle en todo al Señor. Iglesia, levanta tu mano si consideras que necesitas la oración. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, Dios les bendiga, les bendiga, les bendiga. Dios les bendiga ya. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajar tu mano. ¿Alguien más? Dios les bendiga. A los que ya formamos parte de tu cuerpo, Señor, también te pedimos que nos perdones. Como Pedro cuando le lavaste los pies. No había necesidad de lavar el cuerpo completo porque ya había sido limpio. Pero en el día a día, Señor, llegamos a ensuciar los pies por el pecado y la maldad. Pero hoy, Señor, como iglesia, reconocemos que te hemos ofendido y que pecamos contra ti. Y te pedimos, Señor, que nos laves, que nos limpies, que nos ayudes a hacer una iglesia, Señor, de buen testimonio, que ame tu verdad, que predique tu verdad, que sea esa columna, Padre Celestial, que anuncia las buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú quieres que nos amemos. Ayúdanos, Señor, a edificarnos como tú quieres que nos edifiquemos. Ayúdanos, Señor. Porque aún como iglesia, si usted no está en nosotros, Señor, no somos aún nada, Señor. Pero sabemos, Padre, que constantemente debemos depender como iglesia de ti, Señor, para poder seguir llevando a cabo tus propósitos. Bendice, Padre, bendice el proyecto evangelístico, Señor, el cual entregamos en tus manos, anhelando, Señor, que lo bendigas, que derrames de tu bendición y que nos ayudes, dándonos gracia, amor, compasión, amor, urgencia, para ir por aquellos pequeños que aún no te conocen, Señor, por aquellas personas que están muertas y sin esperanza. Ayúdanos a cumplir la gran encomienda, la gran comisión. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique, Señor? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les anuncie, Señor? Gracias, Señor, porque eres el mayor ejemplo de haber venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Ayúdanos a seguir tus pisadas, Señor. Bendícenos como iglesia, Padre Celestial, y perdónanos por todo aquello que no te agrada. Nos entregamos en tus manos, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Gracias, hermanos, el Señor nos bendiga.